Hola, mi nombre es Juan Guillermo Argüelles Sánchez y mi compañero. Oscar Eduardo Montaño. Vamos a continuar con la instalación y el manejo de IBM DB2. Vamos al menú de inicio y seleccionamos en la carpeta IBM DB2. Vamos a dar en Data Studio. Esperamos que inicie un momento, seleccionamos el espacio de trabajo. Bueno, esta es la interfaz, damos permitir acceso, el firewall pide acceso. Bueno, esta es la inicial, la pantalla inicial. Nos vamos a localhost para desplegar el árbol. Ahí vemos la instancia sample y dentro de ella podemos observar todo lo que hay dentro de la base de datos. Y si queremos verificar que todo esté bien, vamos a hacer ping. Vamos a colocar los datos que previamente colocamos en la instalación con el usuario, recuerden, db2admin, y vamos a probar conexión. La contraseña que nosotros colocamos fue root y observamos que el pin es satisfactorio. Cuando el pin es satisfactorio quiere que la instalación ha sido totalmente completa y adecuada. Ahora vamos a realizar la conexión a la base de datos como tal. Ahí probamos nuevamente el ping. Conectamos. Esperamos un momento. Listo. Esto es todo lo que se encuentra dentro de la base de datos como tal. Vamos a verificar los esquemas de la base de datos y vemos que vienen ya por defecto unos creados. Vamos a crear uno nuevo. Para crearlo damos clic derecho y crear esquema y hemos añadido un esquema nuevo. Pero entonces le vamos a cambiar el nombre que trae por defecto como esquema 1, ya van a ver, aquí está. En la parte inferior podemos cambiar el nombre. Vamos a colocarle prueba para fines de este video. Listo, vemos ya el esquema 1 creado y ahora vamos a ver las tablas. Vamos a crear una tabla nueva y nos pide que seleccionemos un esquema específico. Vamos a seleccionar el que previamente acabamos de crear, prueba. Aceptamos, esperamos un momento y vemos que la tabla prueba ya fue creada. Se le colocó tabla 1, vamos a colocarle color porque vamos a hacer una práctica para ver el funcionamiento. Vamos en columnas a crearle las columnas específicas. En este caso vamos a crear código y nombre. Le voy a dar clave primaria al código y integer como dato, como tipo de dato. Ahora el nombre pues sí va a ser varchar. Listo. Colocamos 30 para que nos quepa un nombre, gran cantidad de nombres. Vamos a refrescar para poder actualizar las tablas y observamos que se ha creado satisfactoriamente color. Damos doble clic y vemos las columnas que hay dentro de ella, las que acabamos de crear, código y nombre. Ahora vamos a hacer lo mismo pero por medio de secuencias SQL. Vamos a crearlas. Aquí ya tenemos un ejemplo de prueba, el cual es la tabla película, que previamente tiene que colocarse prueba.película para hacer referencia al esquema prueba. Damos a ejecutar para poder crear satisfactoriamente nuestra tabla y vemos que la tabla ha sido creada. Ahora vamos a verificar en la carpeta tablas y ver que nuestra tabla fue creada. Refrescamos y observamos que prueba se encuentra ya creada. Lo buscamos y verificamos, damos doble clic para ver que las columnas fueron creadas satisfactoriamente y ahí lo tienen. Ahora vamos a realizar el mismo ejemplo pero con una mayor cantidad de tablas, las cuales las utilizaremos más adelante en este video.
Creamos varias para que observen que se puede crear múltiples tablas al tiempo por medio de código SQL, y ya aquí ha sido creada al darle a ejecutar. Verificamos en tablas ahorita después de oprimir ejecutar, actualizamos ahí están todas las tablas. Listo, ahí pueden observarlas. Aquí miramos otros ejemplos de cómo crear tablas con referencias y llaves primarias. Aquí miramos cómo creamos la tabla de nómina ROM, donde tenemos varias referencias de otras tablas ya creadas anteriormente. Bueno, aquí miramos dónde se creó la tabla nómina NOR. Aquí podemos ver cómo se crearon las columnas. Ahora miraremos cómo se crean registros en una tabla. Ahí podemos ver que salió satisfactorio el resultado y que ya se adicionó a la base de datos. Ahora vamos a ver si estos registros se crearon satisfactoriamente en la base de datos. Como podemos ver, ahí ya se crearon. Hemos creado dos registros y efectivamente se encuentran en la base de datos. Ahora crearemos un tercer registro y verificaremos de nuevo a ver si están los tres registros. Como podemos ver, se ha agregado satisfactoriamente. Entonces veremos si en la base de datos se encuentran los registros. Como hemos dicho, se ha creado nuestro tercer registro Andalucía en la base de datos. Ahora crearemos otro registro en otra tabla, la tabla película. Este también se ha registrado satisfactoriamente y miraremos si se encuentra en la base de datos de película. Miramos la base de datos y observamos que se ha creado satisfactoriamente este registro. Ahora, con la siguiente instrucción vamos a proceder a cargar un archivo que tenemos ya previamente en formato CSV para cargar todos los datos o todos sus registros en la base de datos. Observamos que solamente cargaron 39, ya que dentro de la base de datos había un registro que ocupaba uno de esos códigos y era diferente al que se encuentra en el archivo. Hacemos la prueba para ver que todo esté correctamente. Observamos que el tercer registro, que es el segundo registro, perdón, que es alcalito, es el que creamos manualmente junto con el primero, pero los otros sí son los del archivo que acabamos de cargar. Ok, verificamos, recordamos. Ahora, ¿cómo hacemos para que aparezcan los caracteres especiales como las tildes y la seña? Vamos a tener que trabajar nuestro archivo previamente
con algún editor, Notepad++, el archivo CSV, le damos codificación y queremos que convertirlo a ANSI. De esta manera podemos cargar el archivo a la base de datos y conservar las tildes y las señas. Listo. Ahora, sigamos con el proceso. Carguemos un archivo más grande. Un archivo con 1342 registros. Lo vamos a cargar a la tabla nómina NOR. La misma secuencia cal sysprop.admin cmd. Observamos que ya los 1341 han sido cargados. Hacemos el select para poder consultar y observamos que de cada una de las columnas contiene los archivos que acabamos de cargar a la base de datos. Ahora vamos a hacer consultas con cálculos, algunas operaciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver el índice de masa corporal. Vamos a pedir el nombre de la persona, nombre completo, nombre 1, nombre 2, la altura, el peso, y creamos un campo, una columna aparte que se llama IMC, de índice de masa corporal. Y esto también se puede conocer como crear alias a los datos de consulta. Hacemos un cálculo y creamos una columna donde colocar este cálculo, que es el IMC, colocarle un alias a una columna. Eso, verificamos que nos trajo el IMC de cada uno. Ahora vamos a hacer diferentes pruebas para diferentes códigos. Por ejemplo, cómo borrar un registro específico de alguna tabla. Aquí vamos a borrar el código que pertenezca al 4001 y después vamos a hacer la verificación con un nuevo SQL. Vamos a hacer la verificación de la cantidad de los registros para verificar que el 4001 ha sido borrado. Efectivamente, observamos aquí que sí fue borrado, se salta el 4002. Vamos ahorita a pedir el código y el nombre de una tabla para poder verificar los nombres con los códigos específicos, y vamos a hacer un cambio a ese nombre. Vamos a llamarlo ZZZZ, pero a partir de su código. Realicemos la consulta y observamos que el código 4002 tiene ahorita como nombre 1 ZZZZZ. Ahora vamos a utilizar algo muy bueno en las consultas, que es limitar datos para no traer todos los registros posibles y hacer como una especie de paginación. Traemos la cantidad de datos que se le asignen al código, a la secuencia limit. Si le colocamos 3 como ya hicimos, o si le colocamos 7, él nos trae la cantidad de datos que necesitamos. Y ahora más tarde vamos a trabajar con otra secuencia muy importante. Por ejemplo, si colocamos 0 no nos trae ningún código, ningún registro, perdón. Si colocamos 1 solo nos trae 1. Ahora, aquí ya podemos pedir todos los registros como normalmente lo hacíamos, pero quitando la secuencia limit. Vamos a colocarle el código para poder realizar otra prueba. Verificamos que se aparezcan los códigos en secuencia. Vamos a pedir 4 datos, pero que comience obviamente desde el principio, o sea desde 4000, para que ahí como observamos. Pero si le añadimos a esta consulta el código offset desde un parámetro cualquiera, en este caso 2, empieza a mostrarnos los datos a partir de, en este caso, después de sustituir o quitar el primero y el segundo, nos pasa al tercero. Aquí hacemos otra prueba.
desde el 1, entonces a partir del código 4002 nos mostraría la consulta. Ahora vamos a hacer algo que es cambiarle el nombre a una tabla. Vamos a llamar el esquema prueba y la tabla película y vamos a cambiarlo por peliculitas. Observamos que ya ha sido satisfactorio el cambio. Simplemente tenemos que ir a refrescar las tablas y observamos que película ahora se llama, buscamos peliculitas, correcto. Por ahora quiero mostrarles que si alguna tabla tiene alguna referencia no va a dejar hacer el cambio. Por ejemplo, serie tiene una referencia con nominador o con personaje y esta referencia hace imposible que se pueda cambiar el nombre. Ahora, en series sí podemos adicionar cosas. Por ejemplo, vamos a adicionar un campo. Aquí con esta secuencia vamos a adicionar la columna sinopsis. Pues satisfactoria. Ahora vamos a ir a las tablas a verificar dentro de las columnas de serie. Refrescamos y observamos que se ha creado un nuevo campo que es sinopsis. También podemos renombrar o cambiar el nombre de estas columnas. Por ejemplo, sinopsis en este momentico lo vamos a cambiar con esta secuencia rename column de sinopsis a descripción. Pues satisfactorio. Refrescamos y ahora se llama descripción. Ahora también podemos hacer algo muy importante que es cuando nos equivocamos a la hora de crear las tablas. Podemos cambiarle el tipo de dato a las columnas o el tipo de dato a las columnas. Con esta secuencia alter column set data type y colocamos el nuevo tipo de dato, en este caso integer. Aquí es varchar, así que al refrescarlo va a aparecer integer. Aparece valor determinado null porque pues no dimos ninguna, no le colocamos una secuencia que diga que no iba a ser null. Ahora vamos a eliminar esa columna para ver que se pueden eliminar columnas dentro de las tablas, campos que son innecesarios después de hacer cosas como normalización de tablas o de base de datos. Observamos que ya se borró. Vamos a hacer algo importante con las fechas, mostrar la fecha de una diferente manera. La fecha en nuestra base de datos puede estar registrada como en este caso ya vemos y la podemos cambiar por este código a este nuevo formato donde el primero es el día, después el mes y después el año. Ahí vemos las dos columnas que me muestran la fecha, la nueva. Observen que el día, el mes y el año están invertidos. Ahora mostremos un momento todo como estaba antes, pero quiere decir que no hay modificación en la base de datos, solamente es en la consulta como tal. Dentro de la consulta es que se muestra el cambio, pero la base de datos sigue conservando su mismo formato. Hay códigos muy útiles como para mirar la fecha, también podemos ver la hora de aquí y ahora en ese mismo instante, o también podemos ver la fecha y la hora en este instante.
Ahora, en ocasiones necesitamos valores específicos, como el mes, el año o el día del nacimiento de alguien. Para esto podemos, por medio de una consulta, sacar los valores separados. También por medio de la fecha de nacimiento de una persona podemos calcular su edad. Este es un ejemplo sencillo del cálculo de la edad de una persona, donde vamos a seleccionar el nombre y su fecha de nacimiento y sus años calculados a partir del código que tenemos aquí en pantalla y guardado en una columna que le hemos llamado edad. Observamos que el cálculo se realizó. Ahora vamos a concatenar nombres. Por ejemplo, tenemos en la base de datos por separado el nombre y queremos juntarlos para algún informe. Aquí observamos que lo pudimos concatenar, pero él no deja espacios intermedios. Si queremos espacios intermedios, tenemos que darle un espacio en la unión de este código de concat para poder colocarle diferentes espacios. Y los que necesitemos. Aquí hago un ejemplo de muchos espacios. Ahora trabajemos con los operadores lógicos. Observamos que al darle a ejecutar nos aparecerá un error en la base de datos porque estas consultas no están permitidas desde el cliente, pero sí podemos hacerlo directamente en la base de datos con la línea de comandos de IBM DB2. Para ello tenemos que ir al menú de inicio y buscar en IBM DB2 de copy procesador de línea de comandos DB2, no plus. El plus no, sino el DB2. Dentro del DB2 pues tenemos que realizar la conexión con sample. Simplemente hacemos connect to sample y este ya genera la conexión con la base de datos. Entonces vamos a trabajar con diferentes códigos. Vamos a probar lo que acabamos de hacer. Buscar el número 56, en este caso busquemos, no sé, el número 10 dentro de la base de datos. Busquemos el número 10 y nos debe decir que no encontró el número 10 en este grupo de datos. Ahora, decimos que ese resultado lo guarde en un campo que se llame resultado. Para eso que colocamos la instrucción add resultado. Ahora sí busquemos un número que se encuentre dentro de este conjunto de números. Entonces select 56 y ahí observamos que en resultado hay un número encontrado. También podemos trabajar con los operadores lógicos como la AND. Hacemos una tabla de verdad, 1 y 1 cuánto es, 1 y 0 cuánto es, 0 y 1 cuánto es, y así sucesivamente. O hacemos OR, o 0, 0, 1, 0, 0, observamos el resultado de cada uno de ellos. Allí se pueden trabajar todos, el igual, el o, el y, el mayor que, cualquier tipo. Y también podemos hacer consultas por medio de comandos SQL si se desean hacerse. Vamos a ver, aquí hicimos una prueba en cuanto al mayor. Select 5 mayor que 4. Eso es correcto, entonces da 1. Ahora, vamos a hacer consultas pero combinando tablas. ¿Cómo así combinando tablas? Trayendo de dos tablas diferentes el mismo campo. De nómina nombre y de ciudad vamos a traer el campo nombre de las personas que coincidan el nombre de la ciudad donde viven con el nombre de la ciudad de la tabla ciudad. Entonces si una persona vive en Cali, traerá el campo de Cali de la tabla ciudad. Agustín Bolívar, Cipriano Viajes, La Unión, todas son así.
Ahora vamos a hacer la misma consulta pero con eso de join. Observamos que nos da el mismo resultado, pero es otra forma de hacerlo. También podemos usar el not cuando queremos hacer consultas como el complemento de unos datos. Si queremos todos los datos que no tengan el código 1, pues como en este caso lo hacemos uso de él, nos trae todos los datos y ya. Muchas gracias por ver nuestro video.